Hola, buen día. Mi nombre es Ana Jessica Hernández Sierra y el día de hoy voy a hacer una presentación sobre la NIA 810. La NIA 810 se titula Encargos para informar sobre estados financieros resumidos y su función principal es establecer cómo debe trabajar el auditor cuando se le pide emitir un informe sobre estados financieros que han sido resumidos a partir de estados completos que ya fueron auditados previamente por el mismo. Es decir, no se trata de una auditoría nueva, sino de un encargo adicional donde el auditor analiza si el resumen presentado es consistente con la información auditada. La NIA 810 debe leerse junto con la NIA 200 porque mantiene los principios básicos del trabajo de auditoría, como la independencia, el juicio profesional y la obtención de evidencia suficiente. En términos simples, esta norma regula cómo responde el auditor cuando le piden certificar un resumen de estados financieros. Dicha norma aplica únicamente cuando un auditor debe emitir un informe sobre estados financieros resumidos, que provienen de estados completos auditados bajo las NIAs. Es muy importante entender que esta norma solo se usa si el auditor ya realizó la auditoría de los estados financieros completos. De lo contrario, la NIA 810 no puede aplicarse. Además, los estados financieros resumidos deben prepararse utilizando criterios aceptables de resumen y siempre deben derivarse de los estados auditados. También es necesario que los usuarios puedan acceder a los estados completos, salvo que una regulación lo exija de otra manera. Entonces, el alcance de esta norma es específico y limitado. Se usa únicamente para informar sobre información resumida que depende de una auditoría previa realizada por el mismo auditor. En cuanto a sus objetivos, la NIA 810 tiene dos principales. El primero es permitir al auditor determinar si es apropiado aceptar el encargo de informar sobre los estados financieros resumidos. El segundo es formar una opinión sobre si estos estados resumidos son consistentes en todos los aspectos importantes con los estados financieros completos que fueron auditados. Respecto a sus características, esta información reconoce que un estado financiero resumido tiene mucho menos detalle que un estado completo, pero aún así debe contener la esencia de la información financiera y debe prepararse con criterios adecuados y claramente explicados. La norma también exige que el auditor tenga claro que su trabajo consiste en comparar el resumen con los estados auditados, no en hacer una auditoría adicional. Además, el informe que se emite debe indicar de forma muy clara que la información es un resumen y que se deriva de unos estados auditados. Los requerimientos comienzan con la aceptación del encargo. El auditor debe verificar que él mismo haya auditado los estados financieros completos y que los criterios utilizados para elaborar el resumen sean adecuados. También debe asegurarse de que los usuarios tengan acceso a los estados completos o que exista una regulación que justifique que no se presenten. Durante el trabajo, el auditor debe comparar cuidadosamente los estados resumidos con los estados auditados para comprobar que son consistentes y que no resulten engañosos. Además, debe asegurarse de que el resumen esté correctamente identificado como tal. Finalmente, el informe que emite debe incluir una opinión clara sobre si los estados resumidos concuerdan en todos los aspectos materiales con los estados auditados. Si la auditoría original tuvo salvedades o limitaciones, el auditor debe evaluar cómo afectan los estados resumidos y mencionarlo en su informe. Esta norma la aplica el auditor independiente que previamente auditó los estados financieros completos. ¿Para qué? Para emitir un informe confiable sobre si unos estados financieros resumidos, que suelen utilizarse cuando se requiere un documento más breve y más fácil de comunicar, pero que esté respaldado por una auditoría completa. ¿Cómo se aplica? Primero, evaluando si es adecuado aceptar el encargo. Segundo, comparando los estados resumidos con los estados auditados para asegurarse de su coherencia. Y tercero, emitiendo un informe que claramente indique de que se trata de un resumen derivado de estados auditados. El auditor no realiza una auditoría nueva, solo revisa la consistencia entre ambos documentos. Así, la NIA 810 garantiza que los estados financieros resumidos se presenten de forma fiel, transparente y confiable para los usuarios.